de lo que implicaba los horarios y todo esto, pero pues agradecemos de antemano al doctor Klaus Dostet por su disponibilidad y por su acceso, aparte no solamente es un excelente docente, sino un buen amigo, ¿no? Me gustaría presentar a Klaus Dostet, que es decano de la Facultad de Administración, Psicología y Familia de la Universidad de Luisiana, en Chile, parte de las universidades de la URI, de la Universidad de Anáhuac. Es psicólogo, doctor en Humanidades por la Universidad Abad Oliva de CEU de Barcelona, postítulo en Fundamentación Filosófica en la Universidad de los Andes. Es precursor de la psicología integral de la persona. En su trayecto ha realizado docencia en diferentes universidades en Chile y fundó de diversas publicaciones y participaciones en foros. Ustedes si googlean allá, van a ver diferentes participaciones en foros, en videos. Por ahí hay una tesis que dirigió Klaus que tiene que ver con la terapia NDR, un análisis de la luz de la obra de Santo Tomás de Juan Pablo Rojas Santí en el 2017, y algo por lo cual invitamos a Klaus a que nos diera la conferencia es porque Klaus escribe un libro que se llama La Palabra Paterna, ¿no? Entonces dejo con ustedes al doctor Klaus Dostet. Gracias, Klaus. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aplauden después. Está bien. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Ah, qué bueno, ya, que aquí yo no tengo certeza de cuán bien se oiga. Muchas gracias a Horacio y a la universidad y a la escuela por la invitación. Para mí es un gusto poder estar con ustedes a la distancia y compartir un rato este espacio académico como para poder hablar de este tema tan bonito que es la figura del padre. Yo lo que voy a hacer es que voy a ir exponiendo ciertas ideas. Lamentablemente no tengo un pizarrón. Ah, sí tengo un pizarrón, miren. Quizás voy a girar. Déjenme ver cómo puedo girar. Ahí hay un pizarrón. Ya. Entonces, quizás voy a ocupar el pizarrón para hacer algunos esquemas. ¿Se ve bien? ¿Sí? Déjenme probar. Déjenme ver si voy a buscar un plumón. Y esto no está funcionando. Ahí, ¿se ve bien lo que se dibuja? ¿O no se ve nada? Se ve poco, Klaus. Se ve poco. Ya, déjenme ver si con un plumón negro se ve más. Por ejemplo, si hago algo así, ¿se ve? Mucho mejor. ¿Ahí se ve? Ya. Bien. Bueno, voy a dejar ese dibujo ahí, ¿ya? Vamos a hablar de eso, del hombre. Yo dibujo mal, así que ríanse, pero es un ser humano. ¿Ya? Cuando hablamos del padre, no todos vamos a ser padres en la vida, ¿ya? Todos somos seres humanos, no todos vamos a ser padres, pero lo más importante es que todo ser humano es hijo de alguien, ¿ya? Si ustedes están ahí, todos los que están ahí son hijos de alguien. Miren, pueden no conocer a ese alguien, pueden pasar muchas cosas en la vida humana, pero no hay ningún ser humano sobre la faz del planeta que haya surgido por generación espontánea, ¿ya? El ser humano, cuando es generado, siempre es generado porque concursan algo que se produce en el cuerpo de una mujer y algo que se produce en el cuerpo de un hombre. Hasta ahora no hemos llegado a que eso que se produce en el cuerpo de una mujer y eso que se produce en el cuerpo de un hombre se pueda producir de otra manera. No hay ninguna manera. Ustedes se darán cuenta que cuando se manipulan todas estas cosas, al final siempre que hay que extraer algo que se forma en el varón y que se forma en la mujer. Eso es así. Por eso, cuando se ponen en concurso, y el ser humano no sale solo de aquello que es formado en la mujer, tampoco sale de aquello que es formado solo en el hombre, sino que siempre se necesita algo del hombre y algo de la mujer. ¿Se entiende, no es cierto? Si ustedes juntasen aquello que se forma en el cuerpo de un hombre con aquello que se forma en el cuerpo de un hombre, no sale un ser humano, no se produce nada. Si ustedes juntaran eso que se forma en el cuerpo de una mujer con aquello que se forma en el cuerpo de otra mujer y lo juntan, no va a pasar nada. Porque para que eso salga, necesitamos que se unan algo que es formado en un cuerpo
y algo formado en otro cuerpo. Y ese cuerpo es distinto a este. Y esos dos cuerpos además se pueden complementar. Esto hoy día con la técnica se puede hacer fuera de los cuerpos, pero me entienden el origen, ¿no es cierto? En ese sentido, cuando un ser humano es generado y se genera un ser humano, siempre está a la base de su generación alguien que no es él mismo. Por eso todos nosotros, ustedes y yo, para bien o para mal, todos tenemos padre. ¿Se entiende? Hagan así si se entiende, y si no se entiende, hacen así. Ya, buenísimo. Todos somos hijos de alguien. ¿Sí? Todos somos hijos de alguien. No todos vamos a ser padres el día de mañana, de alguien. Eso quiere decir que quizás nosotros no vamos a generar un ser humano. No. Quizás algunos de ustedes ya son padres de alguien. Perfecto, eso es discutible, pero de que todos somos hijos de alguien, es así. Aunque no conozcamos a ese alguien, aunque ese alguien sea una persona muy mala, aunque ese alguien nos haya tratado muy mal, aunque ese alguien haya sido un hombre muy bueno, muy noble, como quieran. O sea, hay todo tipo de padres, pero todo ser humano tiene un padre. En ese sentido, el tema del padre golpea a todo ser humano. Es un tema que a todo ser humano en alguna medida le incide. Si yo hablara hoy día de, no sé, del deporte, el tema del deporte o del béisbol, no a todo el mundo le llega, porque no todo el mundo le interesa el béisbol, no todo el mundo está vinculado al béisbol. ¿Me entienden? Y si yo hablara de la psicología, en este grupo que está ahí, quizás a todos les interesa porque son estudiantes de psicología, pero la psicología no es un tema que toque a todo el mundo. No hay ningún tema que toque a todo el mundo, hay poquitos temas. Uno de esos temas que toca a todo el mundo, porque todo el mundo está vinculado a él, quiéralo o no lo quiera, es el padre. ¿Sí? La figura del padre. Esto se entendió, ¿no es cierto? O sea, nosotros todos somos hijos de alguien. Esa es la frase. Todos somos hijos. Ahora, ¿qué ocurre? Miren, piensen una cosa. ¿Qué ocurre con la generación humana? Tenemos un cuerpo y tenemos otro cuerpo. Estos cuerpos pueden entrar en comunión. Esa es la distinción varón-mujer, de que entren en comunión. Fíjense que cuando se unen estos cuerpos, si está la debida preparación, se produce una cosa muy increíble, y es que un cuerpo se adentra en otro cuerpo. Es la primera idea. Hay un cuerpo que se adentra en otro. Si yo quisiera, no sé, adentrarme, esto es un borrador, ¿ya lo ven? Si yo quisiera adentrar esto en el borrador, tendría que producir un daño en el borrador, voy a romper el borrador. Si yo quisiera adentrarme en el vaso, tendría que romper el vaso. En general, cualquier cosa que uno penetra, se produce una división y un daño. Muchas veces se produce algo pasa. ¿Se fijan? Si yo puedo penetrar en este libro, y para penetrar este libro lo rompí, ¿se fijan? Quedó roto, quedó mal hecho. El libro no quedó más perfecto cuando lo penetré, quedó más imperfecto. En el cuerpo humano no pasa así. Cuando estos dos cuerpos se unen, hay un cuerpo que entra en el otro sin producirle daño, a menos que este cuerpo se esté resistiendo. Por eso estoy diciendo que si está todo bien preparado, si está a la debida disposición, y este cuerpo se abre al otro cuerpo, se va a producir la unión de los cuerpos. Esa unión de los cuerpos es que un cuerpo está en el otro cuerpo. Además, con el máximo deleite físico posible al ser humano. Ustedes saben que el placer venéreo, que es el placer que está ligado al ejercicio de la sexualidad, es el placer más vehemente que puede tener el ser humano, porque compromete todo el sentido del cuerpo. Por eso los que estudian psicología se dan cuenta de los problemas que tienen las parafilias y todos los vicios que se pueden producir en relación a la sexualidad. Son muy tremendos y la gente está tremendamente dependiente de eso, porque está muy dependiente del placer que eso nos genera, porque la sexualidad humana está vinculada a una promesa de felicidad muy grande, a una promesa de deleite muy grande, porque de suyo sí lo da. De suyo, si estos cuerpos entran en comunión, se va a producir que uno está dentro del otro sin dañarlo, y además con un placer que envuelve
a ambos cuerpos. ¿Se entiende esta idea? Hagan así o hagan así. ¿Se entiende esta idea? Ya, estamos en esto. Cuando este cuerpo está en el otro, se produce por parte de uno de los cuerpos la expulsión de algo. ¿No es cierto? La expulsión de algo. Esa unión es transitoria. Estos dos cuerpos no pueden mantenerse unidos siempre. No pueden, porque de hecho cuando expulsa, el órgano aquel por el cual se expulsa ya no permite estar dentro, porque se prepara para adentrar. La unión siempre es transitoria. No pueden estar siempre unidos. Se unen. Se produce la expulsión de un cuerpo en otro y ocurre que se va a producir una separación. Pero esa separación es del cuerpo, porque ahora hay algo de este cuerpo en este otro. Eso puede ser que misteriosamente entre en comunión con algo que ha producido este cuerpo. Eso es lo que se produce la concepción. Cuando se unen, se produce la concepción, se produce una síntesis. En cada concepción hay una síntesis. ¿Qué es una síntesis? Una novedad, una mezcla de dos trascendida. Eso se llama hijo. El hijo, cuando nace un hijo, cada uno de ustedes, si se ve al espejo, hay rasgos de dos personas. ¿Se han fijado? Por eso cuando nace un niño dicen, se parece más al padre, no, es como a la madre. Mira, de aquí para abajo la madre, de aquí para abajo el padre, la oreja del abuelo, no sé. Pero cada uno de ustedes es un ser que expresa que vienen de otros que se unieron. ¿Me entienden? Ustedes son una mezcla, por así decirlo, una síntesis de dos seres. Llevan en su cuerpo. Además que pasa una cosa increíble. Fíjense que cuando Gregorio y Gertrudis se unen y generan, cada hijo que generan es un hijo distinto de otro hijo. ¿Se han fijado que ustedes tendrán hermanos? Quizás se den cuenta que en todos los hijos se ve algo de los padres, pero los hijos no son iguales. ¿Se han dado cuenta de eso, no? A menos que sean gemelos o mellizos, pero en general ni siquiera tanto. O sea, siempre hay una diferencia. O sea, ellos dos, imagínense que Gregorio y Gertrudis se unen y tienen un primer hijo. ¡Pum! Gregorio y Gertrudis se unieron, tuvieron un segundo hijo. ¿Sí? Cuando vean a Juan y Diego, van a ver algo de este y algo de este. Y cuando vean a Diego, van a ver algo de este y algo de este. Pero Juan no es Diego. ¿Se han fijado? Juan no es Diego, se distinguen Juan y Diego, aunque tienen el mismo origen. Y aquí hay una de las cosas más bonitas de la paternidad. Cada hijo, en su corporeidad, expresa que ellos dos estuvieron juntos alguna vez. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan que yo les dije que la unión era transitiva? ¿Se acuerdan? Estaban unidos en un acto. Ese acto puede traer consigo la generación. Si se produce la generación de Juan, el cuerpo de Juan va a expresar que lleva algo de ellos dos, pero de ellos dos en un acto único y original, que fue el acto que le dio origen a él. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte, porque uno expresa una unión sexual de dos cuerpos. Eso es lo que dice, que hay algo generado en esos dos cuerpos que se unió. Aunque no se haya producido el acto, porque también pasa esto, que ahora estas cosas se pueden extraer y hacer fuera, pero aún así se expresa ese cuerpo de que se unieron dos en él. Pero además él es otro. Eso es ser hijo. Por eso ser padre... ¿Qué significa ser padre? ¿Hasta aquí se entiende más o menos la reflexión? Sí, hacen así, ya, algunos hacen así, ya, me quedo tranquilo. Ser padre es que uno genera a otro, comunica. Ser padre es comunicar a otro. Cuando un artista hace un cuadro, y yo hago un cuadro, yo puedo decir metafóricamente que el cuadro es como un hijo mío, pero no es un hijo mío, es una obra mía. Los hijos no son obra de los padres, no es la obra de un padre su hijo. Pero ¿qué quiere decir que es su hijo? Ser padre significa que hay alguien que me comunica el ser. Y el ser que me comunica es el mismo que él tiene. Por eso el ser padre es comunicar a otro su misma naturaleza.
Nosotros solo somos padres de aquellos a los que les hemos comunicado el ser. Y les hemos comunicado el ser con la misma naturaleza nuestra. Miren, háganse la idea que yo soy pintor, ya, soy pintor. Aquí no hay nada de pinto, ya no más. Pinto pésimo, ¿ya? Soy pintor. Eso antes no estaba, eso ahora es un cuadro. ¿Sí? Yo lo hice. Yo le di el ser. Pero no es mi hijo. ¿Saben por qué? Porque no tiene mi misma naturaleza. Yo soy un ser humano y ese es un cuadro. Ser padre es que yo le comunico el ser. Y eso que se generó tiene mi misma naturaleza. Es decir, es un ser humano como yo. ¿Sí? Ustedes tienen naturaleza humana porque alguien se las comunicó. Y ese que les comunicó la naturaleza humana va a estar siempre ligados a ustedes. Siempre. Para bien o para mal. Ojalá que sea para bien. En muchos casos es para muy mal. Y por eso uno a veces, y se van a dar cuenta ustedes los psicólogos, que uno en psicoterapia siempre termina hablando del padre. ¿Ya? Siempre. O sea, cuando hay una psicoterapia y uno entra en profundidad con una persona, con el tiempo siempre llega al tema de los temas, al gran tema, al más escondido, al más profundo, al más hondo, al más desestabilizante, el padre, para bien o para mal. En el caso de mal es mal, digamos. La persona puede sufrir mucho por el tema de su padre. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos algo de él, llevamos algo de él. Lo que tenemos, lo tenemos por él, físicamente, ya partiendo físicamente. ¿Qué ocurre? Y esta es la incidencia que tiene la paternidad, porque yo lo he explicado todo desde el punto de vista meramente físico. ¿Saben por qué? Porque cuando uno ve lo físico y se da cuenta la fuerza que eso tiene, siempre lo que es físico en el ser humano es reflejo de algo que es interior. La unión física de los cuerpos, en el fondo, debería ser signo de la unión interior de esos dos seres, que están vinculados de una manera en que quedan siempre unidos en su hijo. Por eso los padres debieran hacerse cargo de los hijos. ¿Por qué se hacen cargo de los hijos? Debieran hacerse cargo de los hijos en la unión, porque perciben en ese hijo algo fruto de su unión. Es fruto de su unión. Por eso se producen tantos problemas en la vida humana, cuando el fruto de su unión no ha sido algo que tenga la estabilidad necesaria para poderse hacer cargo de la vida de este ser humano. ¿Por qué? Porque este ser humano, todo ser humano, tiene que nacer dos veces. Un caballo solo nace una vez. Un gato solo nace una vez. Un delfín solo nace una vez. ¿Por qué? Porque nace biológicamente. Y biológicamente, si está sano, ahí está todo lo que se necesita para ser un delfín. ¿Me entienden? Se genera un delfín. El delfín está sano, es un delfincito. No sé, nunca he visto un delfín chico. No sé, debe ser una cosa así muy chiquitita, pero como un guarizapito, ya, así, como un guarizap, como un delfín chiquitito. O un gato. ¿Han visto gatos? Quizás delfines no, pero gatos sí. ¿Han visto gatos? Hagan así o no sé. Bueno, nace un gato. ¿Cómo son los gatos? Pequeñitos, así como una bolita de pelitos y qué sé yo. Ese gato, si está sano, lo que tiene es que en su naturaleza está todo para que sea un gato. Ese gato, si se desarrolla, no va a terminar siendo caballo, no va a terminar siendo un tomate, sino que va a ser un gato. No necesitamos darle nada más. Por eso, si nace un potrillo en el campo, no sé si se le dice así en México a los caballos recién nacidos, potrillos, ya. Si nace un potrillo, ¿qué es lo que hacen los vaquianos? ¿Ven si se puede poner de pie? ¿Se han fijado que los terneros, ¿le llaman terneros a los hijos de las vacas? ¿Sí? ¿Y potrillo al hijo del caballo? Ya. Fíjense que cuando nacen, que son como que caen al suelo, ¿se han fijado que caen desde la altura? Caen, después se empiezan a poner de pie. Y están todos expectantes a ver si se ponen de pie. Se han fijado los potrillos que y piensan que se va a caer. Si se cae tenemos un problema, porque tiene un problema médico. Si no se cae,
y se logra poner estable, ya todos se van, porque ya camina, está su madre y hay pasto. Luego él se va a desarrollar con normalidad. Lo único que puede afectar su desarrollo es que le quiten a su madre, que no haya pasto, que no haya agua, que se caiga. Pero si están esos tres factores, en general se desarrolla bien. Y sabemos lo que va a pasar. O sea, sabemos que si volvemos en 1 año y medio, lo que vamos a encontrar ahí es un caballo. Que come como caballo, que galopa como caballo, que come lo que comen los caballos, que no come lo que no comen los caballos, y si ponen un caballo al lado de otro caballo van a hacer lo mismo. ¿Se entiende? Lo mismo, porque en el fondo todos los caballos hacen lo mismo. Los seres humanos no hacen todo lo mismo. Por eso es tan complicado estar con la vida humana, porque no es como, no es una cosa de naturaleza, no es una cosa de especies. Pero nosotros no. Nosotros podemos nacer físicamente bien y ser muy mala gente. Yo puedo nacer físicamente bien y ser una persona muy inhumana. ¿Lo han visto? Vean los diarios si quieren, o vean noticias. Vayan viendo a su alrededor y véanse ustedes mismos. ¿Cuántas veces uno se comporta de una manera completamente incompatible con lo que es la vida humana? Es una persona inhumana, una persona cruel, una persona falsa, una persona hipócrita, una persona traicionera, una persona infiel, una mala persona. Porque no está garantizado eso, si es que alguien no nace por segunda vez. Por eso a nosotros nos educan. Nosotros necesitamos que nos transmitan algo para que vayamos haciendo un proceso de humanización. Porque si no, nos vamos a deshumanizar. ¿Sí? Estos son los problemas que tenemos hoy en día. Cuando las personas vienen al mundo y caen, porque ningún ser humano viene al mundo y cae y se pone de pie. El ser humano es recibido porque si no se muere. Si un niño se cae del vientre de su madre al momento de nacer puede tener un problema para siempre. Puede quedar dañado para siempre, físicamente. Porque el ser humano es el ser más pobre al nacer. Es el más frágil, el más débil, el más menesteroso, el más necesitado de todos los seres que nacen. De todos. O sea, si ustedes están hoy ahí sentados y yo estoy aquí hablando, no es porque yo llegué aquí, ni ustedes porque llegaron a la universidad. Para bien o para mal, ustedes están ahí porque alguien se preocupó de ustedes. Alguien los cuidó. Si ustedes no los mudaron, se morían. Si ustedes no los alimentaron, se morían. Si ustedes no los cubrían, se morían. Si ustedes no lo descubrían, se morían. ¿Me entienden? Y eso por mucho tiempo. Por meses y meses y casi años. O sea, si yo tengo un bebé de 6 meses que tiene hambre, puedo prepararle su biberón, por así, no sé si le dan biberón, pero no puedo dejarle el biberón al lado. Tengo que tomarlo en brazos y tengo que dárselo. Y después de dárselo, tengo que hacer todo un trabajo para sacarle todos los gases que se le producen por haber bebido. Porque si no, se muere. Se muere. Si tiene frío, no puedo traerle una manta y dejárselo al lado, porque no puede cubrirse. Hay que taparlo. Y cuando tiene calor, hay que destaparlo, porque no puede hacer nada por sí mismo. Ninguno de nosotros al nacer pudo hacer absolutamente nada por sí mismo. ¿Sí? Eso, que es físico, es un pálido reflejo de lo pobre que somos interiormente y de la necesidad que tenemos de que nos digan quiénes son y por qué vale la pena vivir. Que nos digan hacia dónde hay que avanzar, qué es lo importante de la vida, cómo uno tiene que comportarse, qué es la vida en sociedad, qué es la cultura, qué significa la patria, qué es la nación, qué es el saber, cómo caminar, todo, todo, todo. Nosotros podemos casi todo, después que hemos recibido de otros. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Por eso, el poema del Padre es tan importante, porque fíjense, voy a decir varias ideas. Déjenme calcular el tiempo para... Sí, todavía tengo tiempo para decir varias ideas. Voy a decir una muy profunda. Después voy a decir algunas más accidentales.
El ser humano, porque ya que Horacio habló de la psicología integral de la persona y de toda esta dimensión, esto es lo más importante. El ser humano no es cualquier ser. No somos cualquier ser. Por eso ustedes, los que están estudiando psicología, se van a ir dando cuenta, y los que van haciendo sus prácticas, que todo lo que han aprendido en teoría se entiende muy bien. Pero cuando uno está con una persona, la verdad es que es muy difícil hacer un diagnóstico. Si uno tomara el DCM, que se lo aprende de memoria y no sé qué, y tiene todo clasificado, se lo preguntan y lo puede pensar, cuando está en la práctica clínica, y cuando uno dice qué diagnóstico tiene un poco de esto, tiene un poco de esto otro, tiene un poco de esto otro, y al final como que es muy difícil ver a alguien del libro que se dice, alguien que en el fondo perfectamente calza en un cuadro, porque el ser humano es muy misterioso, no es objeto de observación meramente empírica, siempre nos sorprende. Entonces pasa con la psicología que uno cree que va entendiendo al ser humano, y cuando empieza a ejercer se da cuenta de que no lo entiende nada, o lo entiende muy poco, o que sabe muy poco, porque cada persona es un mundo, cada persona es un ser completamente nuevo. En cada ser humano hay una completa novedad, no es alguien comparable por estadísticas. O sea, si uno entiende a un ser humano por estadísticas, no entiende nada, porque no está entendiendo a quién tiene al frente. Al que tiene al frente no es un número, no es una estadística, es Juan, es Diego, es Margarita, es José. Es otro ser, alguien siempre que nos puede sorprender, y alguien que viene marcado por su historia, y viene marcado, para bien o para mal, por su origen. Y por eso, para bien o para mal, siempre está vinculado a la figura de sus padres. Las conozca o no las conozca, ya haya pasado lo que haya pasado sobre la faz del planeta. Una persona siempre vuelve a la figura de sus padres, siempre. Siempre están ahí como una sombra, para bien o para mal. Ojalá que sea para bien, muchas veces es para mal, pero siempre están ahí. Siempre es el tema, porque es el primero de los temas. Es la base. Nosotros vinimos al mundo y alguien nos recibió. Alguien nos recibió. Y cuando nos recibieron, empezó el segundo proceso de nuestro ser humano, en nuestro proceso de humanización. El proceso que queda a la base, más escondido a veces. Fíjense que los primeros recuerdos de las personas no tienen que ver tanto con lo que entendieron, no tiene que ver tanto con lo que oyeron o con lo que vieron. Porque ustedes pasaron por lo menos 3 meses sobre la faz del planeta sin ver nada. Y pasaron mucho tiempo sin lograr entender del todo las cosas, sin haber formado lo que se dice formalmente un concepto esencial de las cosas. Cuando ustedes llegaron al mundo, los tocaron. Los primeros recuerdos son del sentido del tacto. Pero los del sentido del tacto, además, son los recuerdos más difusos, pero son los que más marcan la vida de las personas. Voy a poner aquí un paréntesis psicológico, porque ahora me acordé, como Horacio dijo que estaba esta tesis del MDR, que tiene que ver con el trabajo del trauma. Fíjense que pensaba en los traumas. Yo puedo ir por la calle andando en bicicleta y puedo ver un atropello, ¿ya? Y puedo quedar choqueado, con shock. Un atropello feo. No querer salir a la calle, con pesadillas en las noches, con mucho miedo. Al principio parecía que no había pasado nada, pero con los meses se fue desarrollando un cuadro de ansiedad y de angustia generalizado. Llegué hasta el ataque de pánico y llegué al psicólogo. Y el psicólogo va a empezar a escudriñar y va a decir, bueno, ¿qué te pasó? No sé qué, sí. Y de repente va a llegar al tema del choque, del atropello, y bueno, y va a tener muy clara la película, va a decir, ¿cómo estabas antes del choque? Nada, y ahora después del choque todo esto, está muy claro. Entonces hay que elaborar el trauma. Como lo que lo traumó fue algo que vio, y algo que, porque a él no lo atropellaron, sino que él vio un atropello, el sentido de la vista es el que guarda mayor distancia con los objetos, y el que nos da una información más acabada de los detalles de las cosas. Por eso es mucho más fácil elaborar aquellas cosas que hemos visto sin padecer, por fuertes que sean. Por fuertes que sean. Por eso uno ve películas de terror, ¿se han fijado? Uno ve películas de terror y ¿cómo queda? Asustado. Pero eso no le marca toda la vida, porque le está pasando a un señor en una película que usted sabe que es de ficción. Entonces, usted ve la película de terror y después no se atreve a ir solo a su casa, se va caminando, empieza a sentir que alguien lo sigue, y se da vuelta, empieza a correr, y llega a su casa, ¿sí? Pero eso le dura 1 día, 2 días, 3 días y se elabora, porque eso fue algo visto, que es ficción y que no le afectó. ¿Se entiende? Los peores traumas son de lo que no hemos visto. Los peores traumas son de lo que no recordamos, pero que nos marcó.
Por eso los peores traumas son los abusos. Un abuso sexual, ¿por qué es algo tan traumático? A una persona la pueden abusar sin que esté viendo nada, en medio de la oscuridad. Lo único que hay es olores, sonidos y sensaciones. Esa marca puede ser muy profunda porque es muy difusa, pero muy penetrante. No es como haber visto una película de terror, es no haberla visto y haber padecido algo en lo que uno quedó como impregnado. Eso es muy difícil de elaborar. ¿Sí? Los primeros recuerdos que nosotros tenemos van en la línea de eso que no podemos recuperar de la memoria, porque es lo que nos marcó más profundamente y quedó más difusamente plegado en todo, que tiene que ver con el cariño que fuimos tratados, cómo nos tocaron, el calor, la ternura, el cuidado, la mirada. ¿Se entiende? Ya. Se supone que esos primeros cuidados no los da solo la madre. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque nosotros no nacimos solo de nuestra madre. ¿Me entienden? Yo me veo a mí mismo, veo a mi madre, me veo a mí y me doy cuenta que yo no vengo solo de ella. Luego yo no me explico solo por ella. Tampoco me explico solo por el cariño de ella. Porque en mí se ven dos. Por eso el problema contemporáneo, esto lo han denunciado autores como Feuerbach, como Marx, como Friedrich Nietzsche, como tantos personajes desde tantos puntos de vista. El gran problema contemporáneo, la gran orfandad del mundo contemporáneo es que no existe el padre, la ausencia paterna, la ausencia del padre, el sexo olvidado, por así decirlo, el padre, el problema del padre. ¿Por qué? Porque parece que la madre está y ¿dónde está el padre? Ese es el problema. Y uno necesita explicarse también desde ahí. Además que es necesario a la vida humana, esto es súper fuerte lo que yo digo, y yo he tenido un buen padre para decirlo, así que mi familia es un desastre, pero no puedo yo no puedo eludir este tema, porque es un tema nuclear para la psicología y para entender la estructura mental de un ser humano, entender la figura del padre en su vida, para bien o para mal. Pero entender la figura del padre es entender a alguien. A un hijo se le entiende mucho cuando se ve la figura, la sombra, por así decirlo, lo que trasluce, lo que está al origen, en relación a su padre. Si eso está mal y eso se compone, hay mucho por avanzar, porque el problema del padre es un problema que está a la base y que se puede extrapolar a muchísimos otros problemas. No sé cómo explicarlo muy bien, a ver. Lo voy a explicar como se lo he explicado a mis alumnos últimamente. Miren, hasta aquí me siguen, ¿no es cierto? Voy a avanzar un poco más. Después ustedes lo comentan, lo elaboran. Nosotros somos un tipo de seres que necesitamos sentir, percibir que somos amados incondicionalmente. Que hay alguien que nos ama gratis. Que es bueno que nosotros existamos, que nosotros no existimos para algo, que lo que le da razón a nuestra existencia no es lo que nosotros hacemos o lo que nosotros vamos a lograr, sino que lo importante de nuestra existencia es que somos nosotros. El gran aporte a la humanidad no es lo que yo voy a lograr después de ser psicólogo. El gran aporte de la humanidad soy yo en la humanidad. ¿Me entienden? Una cosa es que yo diga, este ser es muy valioso porque mira lo que aportó, mira el libro que escribió, mira la casa que construyó, qué valioso. Ese que construyó la casa, si siente que es valioso por haber construido una casa, ¿saben la sensación que tiene? De que no es valioso para nada y que tiene que hacer cosas para que lo valoren. Ese es el gran problema que tienen las personas hoy día, que tienen como una sensación frenética de estar mostrándose a los demás como validándose. Es como haciendo válido que yo esté, por lo que logro, por lo que alcanzo, por lo que hago, por lo que brillo, por lo que... Es un desastre. Porque las personas necesitan percibir en la base de su existencia de que no tienen que hacer nada para alegrarle la vida a otros. De que lo valioso es que ellos son el que son. Eso a mí no me lo dicen con un discurso sobre la definición de persona. Es una cosa que yo respiro.
se respira cuando uno es amado gratuitamente, incondicionalmente. Y eso es cuando otros, sobre todo, se han dedicado gratuitamente a cuidarnos, cuando nosotros no teníamos nada que ofrecer. Que es como nosotros llegamos al mundo. Nosotros llegamos al mundo sin tener nada que ofrecer, a cambio. No podíamos devolver favores, no podíamos hacer trabajos, no podíamos estudiar psicología, ni siquiera sabíamos si éramos buenos para la matemática, no sabíamos nada, no sabíamos si íbamos a caminar, no sabíamos nada, nada. Las patologías, todo va apareciendo como en el recurso del desarrollo. Y alguien se ocupó de nosotros gratuitamente. Lo que necesitamos percibir es que alguien se ocupó de nosotros porque nos quería, porque éramos nosotros, no porque lo que nosotros le íbamos a devolver después. Eso es gratuidad, eso es amor incondicional. ¿Sí? Los problemas más grandes de la infancia en un ser humano se producen porque naturalmente uno necesita experimentar ese amor en el cual uno como que se abandona, descansa, se serena, no por lo que uno puede hacer, sino por lo que va recibiendo de otros. Eso es que uno, el amor lo ablanda. El primer efecto que hace el amor es que ablanda las cosas. Voy a hacer un esquemita ahí. ¿Me lo permiten? Miren, el amor tiene 4 efectos. 4 efectos. Licuefacción, que es como ablandamiento. Fervor y fruición. Amor, el amor que produce en nosotros cuando estamos ante alguien que nos ama. Primero nos ablandamos. ¿Se han fijado que uno es como que le gusta estar con las personas que uno quiere? Y que con las personas que uno quiere es especialmente receptivo y los oye con más cariño y recibe las cosas de ellos porque uno los ama. A las personas que uno ama uno está como ablandado ante ellos. Cuando uno se ablanda, es fácil que entren en uno. Cuando uno se ablanda, uno se abre. Por eso es tan complicado cuando uno, voy a poner un ejemplo. Uno, por ejemplo, tiene un gran secreto. Tiene una gran herida. Le voy a poner el caso del psicólogo. Una gran vergüenza, algo que le avergüenza, algo que le duele, algo muy íntimo. Y experimenta la confianza de repente porque se siente más amigo de alguien contarle cosas que no ha contado casi a nadie. Justamente como para mostrarle el amor en el sentido de que uno le cuenta y comparte con él las cosas que no comparte con nadie. Cuando uno habla de eso, es porque uno está ablandado, hay licuefacción, uno se dio, eso es darse. Y uno se abre en la conversación. Esta persona acoge esto, lo interioriza, se conecta con eso, lo valora, nos consuela. Eso produce fervor. Las personas se sienten más unidos. Uno a veces conversa con personas y después de haber conversado las siente más amigas, más íntimas, más parte de su vida, como formando parte de su vida. Porque comparten secretamente, confidencialmente aquellas cosas que son más propias, que más nos han marcado. Y uno experimenta el gozo de no sentirse solo, de estar acompañado en la vida, de tener a alguien a quien recurrir, de tener un apoyo, de tener un sostén, de tener a alguien con quien mostrarse, de tener a alguien con quien no tiene que tener máscaras, con alguien con quien puede ser como es, que es aceptado así con sus limitaciones, con sus miserias, ante alguien que no tiene que estar aparentando, alguien que no tiene que estar comprándoselo con sus logros ni con sus éxitos. ¿Me entienden? Eso uno lo necesita para ser feliz en este mundo. El que no tiene eso, no tiene nada en este mundo. O sea, si alguien tiene todos los bienes del planeta y no tiene eso, es pobre, y sufre. Porque los grandes sufrimientos de la vida no son por carencia de bienes, es por falta de amor, falta de amistad. Por eso el hombre contemporáneo sufre el mal del hombre a quien nadie miró. Por eso los seres humanos nos ponemos estrafalarios, para que nos miren,
para llamar la atención, tener la zapatilla que nadie tiene, el peinado que nadie tiene, la corbata que nadie tiene, el viaje que nadie tiene, lo que nadie tiene y cosas, y ni uno igual al otro, porque en el fondo tenemos que como que autoafirmarnos en nuestra unicidad. Eso no puede ser, porque nosotros teníamos que tener clara conciencia de que somos absolutamente únicos y absolutamente valiosos por ser quienes somos. Pero me entendieron este ejemplo, ¿no es cierto? Uno se abre, uno se ha acogido, uno descansa, se serena existencialmente y siente fervor, y siente fruición, que es gozo, y eso le da como alegría, le hace sentir de que la vida es buena, de que vale la pena vivir, porque uno no está solo, ¿sí? Pero puede pasar otra cosa, y este es el problema. Y esto sirve mucho para la psicología y sirve mucho para entender el tema del padre. Nosotros, en algún minuto, nos entregamos. Tuvimos que entregarnos porque no podíamos por nosotros mismos. Y aquellos que hicieron las veces de nuestros padres o nuestros padres, voy a suponer que es el padre, nuestro padre. A nuestro padre nosotros nos abrimos y esperábamos algo. Si eso no se produjo, o por parte del padre o de la madre, pero aquí como estoy hablando de la figura paterna, especialmente de parte del padre, se produce en lugar del fervor y en lugar de la fruición, la herida. La herida. Uno queda herido. Y la herida produce una especie de costra sobre el corazón que se traduce por dureza de corazón. Dureza de corazón. Nuestra vida, o la vida de las personas, muchas veces hay un núcleo, tiene un núcleo impenetrable porque es duro, porque no hay confianza, porque la vida es hostil, porque las personas amenazan, porque uno no sabe dónde están sus enemigos, y dentro de esa herida, dentro de esa coraza, hay una herida. Muchos problemas psicológicos que tienen las personas en otros ámbitos tienen que ver con una prolongación de algo que está en el fondo y que no se deja ver porque el corazón está cerrado a aquello que más duele. ¿Sí? Eso que a veces más duele en la vida de las personas es la historia que han tenido con su padre. La ausencia del amor paterno, del amor que cuida, del amor que protege, del amor que se da, del amor que nos sostiene, del amor que es tan incondicional como el de la madre, pero que uno necesita experimentar. Se lo voy a poner en otro ejemplo muy didáctico. No hay ninguna mamá que su hijo le haga un dibujo y la mamá no diga que es el mejor dibujo del mundo. ¿Se han fijado los dibujos que hacen los niños? Mamá, mira el dibujo, ¡ay, qué lindo, qué maravilla! Este niño va a ser artista, podría ser es como un Dalí, es como... Y el niño sabe que su mamá lo encuentra el mejor deportista, el que tiene más talento musical, el más lindo, el más amoroso, el mejor para la psicología, todo, porque las madres, son incondicionales. ¿Se entiende? O sea, que mi mamá encuentre que yo hago las cosas súper bien, yo ya lo sé. Yo sé que voy a ir donde mi mamá y me va a decir, y si hice algo muy mal, tampoco me lo va a mostrar tan claramente, porque es un tipo de amor materno, sumamente necesario, pero se necesita también de otro que complementa. Y es aquel que, cuando un hijo le muestra el dibujo a su papá, y es su papá el que le dice, oye, ¿en verdad está bien? Ese hijo realmente piensa que es buen pintor. Porque ¿saben lo que pasa? Porque el papá le es mucho más fácil decir cuando las cosas no están bien hechas. Por eso generalmente son los papás los que llaman la atención y dicen, oye, ¿usted hasta cuándo? ¿Cuándo va a ponerse responsable? Oiga, esto haga lo mejor. Oiga, porque el padre es incondicional, pero tiene otro grado de incondicionalidad. Su incondicionalidad está en ser capaz de mostrarnos la realidad con mayor claridad, por así decirlo, respecto de nosotros. Por eso cuando solo hemos recibido alabanzas de parte de nuestra madre, estamos inseguros de lo que hacemos. Pero cuando ha sido nuestro padre el que nos ha ido respaldando y nos está diciendo que esto bien hecho, nos autoafirma, porque es una voz más similar a la que voy a encontrar en el mundo. En el mundo no voy a encontrar puras madres que me van a estar diciendo que todo lo que estoy haciendo está bien, ¿me entienden?
Voy a encontrar personas que van a ser a veces más críticas con lo que estoy haciendo. Si a mí me ha faltado la palabra paterna, voy a ser muy inseguro de mí mismo. Esto pasa mucho. ¿Y qué es lo que le pasa a esta persona insegura? Que no cree en sí misma. Es que le falta lo que se llama la palabra paterna. ¿Qué es la palabra paterna? Con esto voy a ir terminando. Es que el segundo nacimiento del ser humano, tiene que ver con que ha formado en su interior, en su corazón, en su mente, una palabra interior. Esa palabra interior es la que le va a orientar durante toda su vida. Porque los seres humanos vivimos de la palabra. Todos ustedes ahí están hablando ahora. Todos. Si se pudiera poner amplificación, yo estoy hablando 2 veces. Yo estoy hablando con ustedes, pero dentro yo estoy diciendo qué digo ahora, digo esto, no digo esto del padre, digo esto, no sé qué. Estoy hablando en paralelo. ¿Se dan cuenta? Que yo estoy hablando con ustedes, pero siempre que estoy hablando con ustedes estoy pensando antes todo lo que yo voy a decir en qué orden, y estoy como en una segunda voz mirándome a mí mismo hablando. Ese soy yo. Yo puedo estar diciéndole a ustedes que son muy simpáticos, que la palabra paterna, y estar diciendo quiero terminar luego, me quiero ir, no sé qué, no me gusta México. Los puedo tener todos engañados. ¿Se han fijado? Que las personas dicen cosas, pero otra cosa es lo que pasa dentro. Las personas son lo que son dentro, lo que no se oye, pero que sí oyen ellos. Todos ustedes están diciendo, este chileno que se acaba, podría estar diciendo, qué entretenido, no había pensado, con ganas de llorar por lo que pasó con su papá, millones de cosas. Eso es lo que somos dentro. Eso es porque nosotros vivimos de palabras. San Agustín, que es un autor que vale la pena leer, decía que nadie hace algo queriendo si primero no lo dice en su corazón. Si ustedes están ahí queriendo, es porque dijeron, voy a ir allá. Si alguno no está queriendo, es porque dijo, yo no iré. Pero todo lo que ustedes hacen queriendo, y si dicen que lo hacen porque quieren, necesariamente tienen que haberlo dicho antes, en su interior, ¿se fijan? Si ustedes se van a su casa porque quieren, antes de irse van a decir, me voy a mi casa. Si no, ¿qué están haciendo? Serían como, vayan a consultar al psiquiatra, así que se mueven sin palabras. Porque algo está pasando muy raro. Uno todo lo que hace queriendo, primero lo dice. ¿Se dan cuenta que vivimos de palabras? De palabras que quizás nadie oye. De palabras que nos decimos nosotros a nosotros mismos y tenemos a todo el mundo pensando que somos alguien completamente distinto al que en verdad somos. Palabras que no somos capaces de verbalizar y mostrárselas a otros porque tenemos miedo a que nos rechacen, miedo a que nos vuelvan a herir. La primera palabra que nosotros necesitábamos oír, la primera, era de nuestro Padre. Por eso no tenemos salida. Todos necesitan reconciliarse con su Padre, porque el Padre habla con sus silencios. No solo es la palabra explícitamente dicha, sino que uno necesita un referente paterno. Como necesita a su madre, como parte de su origen, necesita del referente de su padre, que está en mi cuerpo está mi padre. Si en mi cuerpo está mi padre, es porque mi padre está siempre conmigo, para bien o para mal. Y a veces las peores heridas que tienen las personas dentro de su corazón, que son las que nadie ve y nadie percibe, ni siquiera a ellos mismos, por lo tanto que le duelen, es la que está en ese núcleo, y tiene que ver con la palabra paterna. Si su padre con su vida lo orientó o lo desorientó radicalmente. Eso es lo que hace nuestro papá con nosotros. O nos orienta radicalmente o nos desorienta radicalmente. ¿Y cómo? Con su palabra. ¿Y qué es su palabra? Su vida. Su vida. ¿Dónde está su vida? ¿Qué soy yo en su vida? ¿A qué dedica su vida? Eso me está diciendo... Eso es un indicador respecto de por qué vale la pena vivir, si la vida es buena o no, si es bueno que yo exista o no. Eso me lo dice mi padre con su palabra, pero es una palabra que a veces no se dice, se testimonia. Se testimonia, esa es la figura paterna, es un testimonio. Todo ser humano necesita ese testimonio. Ese testimonio, en primera instancia, se recibe en aquel lugar primero que nos recibió en el mundo y que nos dio en el mundo los primeros cuidados. El primer clima que nosotros respiramos, esto lo dice hasta Jung, que uno necesita respirar algo. Eso que se respira tiene que ver muchas veces con aquello que sale del pulmón del Padre, que quedó ahí, de ese aliento que está con mi aliento, de ese cariño que está con mi cariño, de ese cuerpo que está con mi cuerpo, de ese
ese sentido del tacto, de un montón de cosas que tienen que ver no solo con la madre, sino que muy especialmente, y hoy día contemporáneamente cada vez se descubre más y se hacen cada vez más investigaciones, se van a dar cuenta que este tema es como de los que tienen más resonancia hoy día y va a ir teniendo cada vez más, porque nos estamos dando cuenta del problema que significa su ausencia y de lo necesaria que es su real presencia en la vida de alguien y lo necesario que es que cada uno de nosotros, cada ser humano, se reconcilie con la figura de su padre. ¿Por qué? Y con esto termino. Porque el ser humano, que está hecho para amar, lo peor que le puede pasar en su vida es que termine odiando aquello que por naturaleza debería amar. Si a uno de ustedes no le gusta el arte y odia el arte, no pasa nada, igual puede hacer su vida. Porque por naturaleza no tiene que amar el arte y pintar. Si a uno de ustedes no le gusta el color azul, o el color verde, o el color naranjo, da lo mismo, puede odiar el naranjo, no comprarse nada naranjo, no tener nada naranjo, y tampoco comer naranja, y tampoco ponerle naranja a una hija, da lo mismo. Se puede tener la vida y vivir la vida odiando el naranjo. Se puede tener la vida odiando a los escoceses. No va a Escocia, no toma whisky, nada. No pasa nada, puede vivir, va a poder vivir en México, se va a poder ir más al sur, puede vivir. Porque por naturaleza no tiene que estar vinculado íntimamente a los escoceses. Yo no he visto nunca en mi vida un escocés y hacer mi vida igual. Lo que no puede pasar es que yo termine por naturaleza, o sea, odiando a aquel que por naturaleza estoy ligado a él porque llevo algo de él. Eso es odiarme a mí mismo. ¿Se dan cuenta del problema? Miren, con esto termino. En psicoterapia, los grandes problemas que yo he ido notando a las personas son las personas que se les murió el papá y tenían una herida. Y cuando se muere el papá es cuando realmente aparece lo que el papá es en la vida de alguien. Porque mientras el papá está vivo, no está vivo en realidad. El papá está vivo cuando se muere. El problema es que ya se murió. O sea, y las personas mientras más grandes son, más maduras, y con los años más se acuerdan de lo que le dijo su papá. Por eso vayan ahora mismo a hacer una encuesta en un hogar de ancianos, hablen con un anciano y el anciano lo que les va a hablar es de su infancia, y de su papá, y de su mamá, y de lo que le dijo. Seguro, hagan una encuesta. No le van a hablar ni cómo están los partidos de día de fútbol, ni qué dijeron las noticias, les va a hablar de su infancia, les va a hablar de su herencia espiritual, les va a hablar de su papá. Por eso esto es tan complicado. Es un tema precioso, es un tema que tiene muchas vetas y que tiene una relevancia importante y un impacto incalculable en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, eso, ya estamos en la hora, yo creo. ¿Se entendió más o menos? ¿Se entiende más o menos el mensaje? Ya, eso. Miren, este tema no se resuelve, yo quiero dejar algo para que se reflexione. Tampoco me hagan demasiadas preguntas porque seguramente no voy a poder responder del todo. Tienen que conversarlo, darle vuelta, denle vuelta. ¿Lo habían pensado esto, no? Hagan así o así. ¿Lo habían pensado así? ¿Sí? Qué bueno, ya. Bueno, algunos sí y algunos no, ya. Esto, bueno, igual hagan preguntas si quieren. Sí. No sé si ahí tiene más. Doctor, de entrada le agradezco mucho la charla, me tiene todo movido, profundamente movido. ¿Qué hay de las personas que crecen y tienen un padre adoptivo y no sé, quizás nunca sepan que es un padre adoptivo o quizás sepan muy tarde, quiero decir, en un momento en que ya lo asumieron como su padre natural, digamos? Y estoy pensando en esto que decía usted acerca de que tengo esta huella de mi padre en mí. Entonces, puede que yo esté llevando a mi padre adoptivo sin que sepa que es adoptivo, pero ¿cómo se construye entonces este vínculo que tengo natural con mi padre biológico, pero que no florece, que no crece, que no tiene un desarrollo social, no interactúa con los demás, este amor, esta parte de mí, y al mismo tiempo estoy creciendo con
a un padre adoptivo, asumiendo que sea un buen padre, porque también no los ateo. A lo que me refiero es ¿qué reflexión podría compartirnos acerca de la paternidad adoptiva o mi crecer con un padre adoptivo al que yo no conozco como tal? Ya. Miren, la adopción es de las cosas más lindas que hay. ¿Ya? Cuando uno es adoptado por un buen padre, alguien que con esta actividad, alguien puede... Déjeme hablar un poco de la adopción en general. Cuando un ser humano quiere adoptar a otro, vamos a partir del principio de que no está pidiendo un hijo como un derecho, sino que lo que quiere es compartir su vida y dar su vida a otro para ayudarlo a crecer. ¿Ya? Primera cosa. Ese hombre va a querer acoger a un niño para poder darse a él, ayudarlo a crecer, y supongamos que es un buen hombre y le va a comunicar una buena palabra paterna. Estamos tomando ese contexto. Ese niño va a ir creciendo y naturalmente se va a ir dando cuenta, porque uno se ve al espejo y ve a su papá adoptivo, qué sé yo, que quizás no se parece tanto y quizás no se parece al resto de sus hermanos y va a empezar una inquietud natural, ¿ya? Esto generalmente se resuelve en que finalmente descubre de que el vínculo no es desde el origen y que en él hay algo que viene de otro y no es su padre adoptivo. Por eso lo normal es que legítimamente quiera preguntarse acerca de su padre biológico. Y lo importante es darle espacio a que esa pregunta se desenvuelva y eventualmente le conozca y le vea y se componga en la medida de lo posible esa relación. Ese niño quizás va a conocer a su padre biológico, quizás va a entender por qué pasó lo que pasó, y va a poder situar las cosas, y no va a tener gran problema en la vida, si es que su padre adoptivo fue un padre que hizo realmente las veces de padre, y le nutrió y le humanizó interiormente. Van a quedar como ambos presentes. El tema grave es que termine odiando o al padre adoptivo, y mucho peor, que termine odiando a su padre biológico. ¿Me entiendes? O sea, que lo que hay que hacer es que se resuelva el tema y darle espacio a que se pregunte con libertad, y lo que hacen finalmente todos los niños que están adoptados, que finalmente quieren saber quiénes son sus papás. Y a veces ocurre que se compone la relación con sus padres biológicos y se van con ellos, y es que son sus padres, ¿qué le va a hacer? Y tienen una necesidad de recibir de ellos, o a veces no se van con ellos, pero los integran a su vida y se empiezan a nutrir, bueno, se va equilibrando. Eso es lo que yo le podría decir. El tema complicado es cuando no se resuelve, cuando no se asume y cuando quedan odiosidades de fondo. Eso siempre va a recaer sobre el hijo, no sobre el padre. El odio sobre el padre daña al hijo, no al padre. ¿Me entiendes? Porque es como una especie de veneno psicológico para alguien. Por todo lo que le expliqué a nosotros. Nosotros somos de ahí. Es como odiarnos en parte a nosotros. Es muy difícil. ¿Otra pregunta? Una pregunta que, pues, evidentemente la familia se ha transformado a lo largo del tiempo, ¿no? Está por ahí el libro de David Cooper de La familia muerta, ¿no? La muerte de la familia. ¿Cómo se adoptan estas nuevas relaciones con una familia que tiene padres menos presentes, trabajan más, las economías son más carentes y hay que salir más tiempo a trabajar, los hijos están más tiempo solos, están más conectados al internet, están más tiempo en la escuela, ahora no solamente en la escuela física, sino a veces tienen que hacer trabajo en internet, y hay menos presencia en la relación entre los padres y los hijos. ¿Cómo afecta todo esto? ¿Cómo se adapta el ser humano? ¿Qué nos puede decir? No, yo le puedo decir que, lo que estamos viviendo en general a todos nos está llamando la atención y va a ser algo que va a tener que de alguna manera componerse mejor, porque las personas no se humanizan solas y los sistemas que tenemos instalados ahora imposibilitan muchas veces esa presencia, que tampoco es tanto de tiempo, sino que más bien de presencia psíquica. O sea,
un padre puede ver poco a sus hijos y estar psíquicamente, por así decirlo, con un lenguaje en que me entiendan, muy presente, porque ese momento en que está hacia el otro. Lo importante es que nosotros percibamos que alguien está en dirección a nosotros, pero desde dentro, atendiéndonos, de verdad oyéndonos, de verdad valorando lo nuestro, conectado con lo nuestro, metiéndose en nosotros, ¿ya? Lo que hoy día ocurre es que las personas están muchas veces tan agitadas, tan preocupadas, tan tironeadas por otras cosas, que aunque estén con sus hijos, están en otras. ¿Me entienden? La cabeza del papá está en otra. Y eso es muy complicado. Cuando el sistema genera de que un padre no solo puede estar poco tiempo con su hijo, sino que en el fondo no puede estar porque el poco tiempo que está en otra, por la atención, por la preocupación, por el negocio, por el no sé qué, y en el fondo no se encuentra con el otro. El problema es una ausencia de encuentro profundo, que podría ser en espacios reducidos, pero hondo. Eso hoy día también se está complicando, porque las personas en general están como desconectadas vincularmente, y la paternidad se está transformando en como realizar roles, es como cumplir roles, alimentación, vivienda, vestimenta, educación, diversión, tecnología. Eso no es familia, eso no es la paternidad es diálogo, es comunicación de vida personal, es entrega, es sacrificio con el otro, es acogida, es ternura, es un montón de cosas, aunque no haya tecnología, aunque haya poca plata, aunque la casa no sea tan linda, eso es más rico, ¿me entiendes? Humaniza más. Entonces, yo le puedo decir que a la larga vamos a tener que modificar el sistema, porque si no vamos a la guerra. O sea, los seres humanos estamos preparándonos muy mal para la vida social. Y eso va a haber que modificar un poco el sistema, porque si no se va a derrumbar. Y eso lo tienen que cambiar ustedes, muchachos. O sea, nosotros ya no, ustedes sí. O sea, ustedes tienen que ir generando un sistema que posibilite esto, porque si no se va a producir una mayor deshumanización y esto hace que vayamos a la guerra. Perdón que sea tan claro, pero yo lo veo así. Es como, yo creo que tenemos que retroceder en ese sentido. Ordenar mejor. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿a qué signos debemos estar atentos para poder detectar tanto en nosotros mismos como en los estudiantes que atendemos estas heridas vinculadas al padre? ¿Cuáles son quizás los signos más comunes o más repetitivos? Son dos signos muy claros. Primero, la dureza de corazón, que la dureza de corazón es el no abrirse, el rechazar, el no aceptar, el resistirse, y la desconfianza, que en el fondo está a la base, ¿ya? Y otra cosa más, dos signos más son la irritabilidad, la ira. Otro signo es el estar botando la vida, el estar en nada, estar en todo pero no estar en nada, el no estar dando fruto, y el pasársela en una vorágine de enajenamiento de sí mismo. Y la tristeza, que en el fondo todo eso es signo de una profunda tristeza, de una profunda soledad. Signos son relaciones muy superficiales, muy transitorias, muy volátiles, mucha inestabilidad de proyectos, mucha inquietud. Todos esos son signos de que hay un desasosiego en el interior, una ausencia. ¿Me entienden? Es como que faltar un ancla, que faltar algo que sostiene, algo que se produce muchas veces que las personas empiezan a tener problemas y se derrumban y se desestabilizan y están frenéticos y desconfían de sí mismos y se desesperan rápido, se irritan rápido, les cuesta trabajar como en equipo. Todo ese tipo de cosas son signos de que hay algo ahí en el fondo, porque esto es como que la relación con el padre como que de alguna manera trasciende a otros seres humanos que se hacen como desconfiables, como potencialmente peligrosos. Es muy extraño, pero esto yo le diría que ese tipo de cosas. En el diálogo personal, dureza de corazón y desconfianza. Eso ahí está claro. En su comportamiento, todas las otras cosas que yo le he dicho, pero en el trato es dureza de corazón, que es no abrirse,
y distancia. ¿Le sirve? Sí, eso. Pues Klaus, Muchas gracias. Gracias a ti por tu aportación, gracias sobre todo por tu disposición para entre los horarios y ponernos de acuerdo. Agradecemos mucho tu participación y esperamos verte en un tiempo por acá. Ya, feliz, gracias. Que esta invitación pueda ser presencial. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Muchachos, sigan estudiando. Que les vaya bien, chao.